Hoy día yo quiero compartir un mensaje que es el primero de muchos, porque creo muy conveniente y que nosotros tenemos que ser expertos en el Evangelio. ¿Amén? ¿Cuántos saben que tenemos que ser expertos en el Evangelio? ¿Qué es ser un experto en el Evangelio? Es como un buen médico, ¿no? Hay médicos que tú comienzas a decirle las cosas que estás pasando, inmediatamente te detectan. Este es el problema, ¿no? Tenemos algunos médicos así aquí, ¿verdad? Es así, hermanos. Y nosotros tenemos que ser expertos en el Evangelio, es decir, de saber cuál es el problema real, conocer cuál es el problema original que la gente tiene, y no que se vaya por las tangentes, no que se vaya por los supuestos. Mucha gente se acercaba a Jesús por la comida y por la bebida, ¿se acuerdan? Pero el Evangelio de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿Amén? Eso es añadidura, va a venir. El hecho de que nosotros estamos siguiendo al Señor, todo lo demás va a venir por añadidura, pero el Evangelio de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿Amén? Ni en la añadidura. Y vamos a hablar hoy día acerca del Evangelio del Reino de Dios. Y bueno, este es un pasaje que posiblemente lo hemos tocado en otro momento, pero vamos a tocarlo porque está aquí clarísimo. Dice, después que Juan fue encarcelado, en Marcos 1:14, ustedes lo tienen en pantalla, dice, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa predicaba? El Evangelio del Reino de Dios. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Significa que estaba en la tierra? Si el reino de los cielos se ha acercado, ¿estaba en la tierra? ¿Ah? A ver. No sé. Si Jesús, el Evangelio del reino, sí estaba en la tierra, sí, pero cuando Jesús se acerca, Él es el cumplimiento del reino de los cielos. Lo voy a explicar más adelante. Pero el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿qué dice? Y creed. La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Cambia tu manera de pensar. Porque mucha gente piensa de una manera y cree de una manera, pero la palabra de Dios tiene una forma en que nos muestra la manera correcta cómo debemos mirar o ver las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, creed. Creed en el Evangelio. Mateo 4:23 también nos muestra esto. Y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando, dice, en las sinagogas de ellos. Por si acaso, la sinagoga no es lo mismo que una iglesia. La sinagoga era el lugar donde los fariseos, los escribas, donde los judíos se reunían normalmente para conocer las escrituras, para conocer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Dice que él enseñaba en las sinagogas, ¿a quiénes? A los judíos, obviamente, y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, respondiendo un poquito a las preguntas que hacíamos, muchos podríamos pensar que el Evangelio del reino se originó cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar acerca del reino de los cielos. Pero pocos, sin embargo, son los que entienden y se dan cuenta de que las bases del Evangelio han sido reveladas a los siervos de Dios desde la antigüedad, desde Génesis, mucho antes de que Cristo viniera hecho carne, mucho antes de que el Verbo se hiciera carne, el Evangelio ya estaba revelado. Sabemos que el Evangelio está revelado en Génesis 3:15, ¿verdad? ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y cuando hablamos de un reino, nos habla de un rey que gobierna, ¿no? Valga la redundancia, un rey gobierna en un reino. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio del reino, estamos hablando que son las buenas noticias de un rey a su pueblo. Son las noticias de parte de Dios a su pueblo. ¿Por qué es necesario hablar del reino de Dios y por qué es necesario hablar de las buenas noticias del reino de Dios? El Señor Jesucristo, Él vino a proclamar el cumplimiento en Él y a través de Él de esas buenas noticias. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús, nuestro Señor, Él es el cumplimiento de las buenas noticias. Las buenas noticias del cielo para la tierra, para el hombre,
Cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, es Él. Es la manifestación de Cristo. ¿Me dejo entender? Amén. Ahora, como el apóstol Pablo también lo enseña este mismo evangelio que fue anunciado siglos antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas 3:8 y vamos a ver algo interesante aquí, en esta palabra. Dice aquí la palabra, dice la Escritura, y la Escritura previendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva. ¿Y qué es buena nueva? El evangelio. O sea, dio de antemano, dice, ¿verdad? Y la Escritura previendo, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, después vamos a hablar acerca de la fe en un ratito más, dice, dio de antemano el evangelio, la buena nueva, ¿verdad? ¿A quién? A Abraham. ¿Y qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué nos está dando a entender lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? Él nos está dando a entender que el evangelio del reino de Dios no era solamente para la nación judía, como muchos podrían creer o han pensado por años. El evangelio del reino de Dios era para ¿quiénes? Para todas las naciones de la tierra. Ahora, Jesucristo, la Biblia nos enseña que es el cumplimiento, es la figura central, es el plan de Dios que abarca ese cumplimiento. Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 9, verso 11. Si usted quiere puede ir tomando notas, pero Hebreos capítulo 9, verso 11, dice lo siguiente. Miren, y quiero que observen atentamente, escuchen lo que la Biblia dice y observen. ¿Amén? ¿Cuántos observadores hay acá? Amén. Espero que así sea. Amén. Tienes que ser un buen observador de la palabra. Tienes que estar atento, porque Dios te va a hablar en esta mañana. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que Cristo es el cumplimiento. Estando ya presente, dice, Cristo, sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote? Un sacerdote era el que intermediario entre Dios y los hombres. Eso era un sacerdote. El sumo sacerdote era el único encargado, el único que podía entrar a la misma presencia de Dios mismo. Y acá dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Después de él no hay más sacerdotes. Me refiero a la forma del Antiguo Testamento. Dice, sumo sacerdotes, es decir, sacerdote, es decir, administrador también de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, dice en el 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Saben que la Biblia está conformada por dos pactos, ¿verdad? El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Cristo, dice, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ¿quiénes? Los llamados reciban, ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. ¿Qué promesa es esa? Vamos al 28. Así también, dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que Jesucristo es la figura central
es el cumplimiento del Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué he querido establecer como fundamento principal y base que Jesucristo es el cumplimiento y es la figura central? Porque la única manera en que Dios puede tener relación con el hombre es a través de Cristo. No hay otra manera. Dios solamente puede tener relación con el hombre, una relación de amistad, una relación de padre a hijo, una relación solamente es posible a través de Cristo. Fuera de Él no hay forma de que el hombre se pueda acercar a Dios. De más está decir, pero por si acaso ponlo, Mateo 7 del 21 al 23. De más está decir esto, pero igual lo voy a mencionar. Cuando la Biblia dice, y estamos hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro, donde mucha gente se va a sorprender, Jesús dice, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y en el verso 23, ¿qué es lo que dice? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor tiene que decir esto? Porque mucha gente se va a presentar como si ellos fueran los autores de esa obra. Echamos fuera demonios, hicimos milagros, usé tu nombre, pero era yo, siempre yo, siempre yo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero Él dice, y ahí lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la única forma en que el hombre puede ser restituido con Dios? Es Cristo. No están presentando a Cristo, están presentando las obras de ellos. Entonces, para que la relación del hombre con Dios tenga éxito, es necesario un elemento fundamental en la vida del hombre. Y este elemento fundamental se llama fe. Diga conmigo, fe. Fe. Es decir, creer. Ahora diga conmigo, creer. Fe. Ahora, tú le preguntas a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y la mayoría van a decir que sí creen en Dios. Pero Dios no está hablando de ese tipo, de esa forma de creer. Hay otra forma. La Biblia dice en Hebreos 11:6, para establecerlo solamente como fundamento, pero sin creer, es decir, sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la pregunta es, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para acercarme a Dios tengo que creer. Pero la pregunta es, ¿creer qué? ¿Creer qué? ¿Creer en qué? Vamos a verlo rápidamente. Tenemos que creer que Jesús es el cumplimiento de las buenas noticias del reino de Dios. Vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba con la gente, Él les preguntaba, ¿crees? ¿Creéis? En otras palabras, ¿tienes fe? Vamos rápidamente a Mateo 9, versos 27 y 28. Mateo 9, verso 27 y verso 28. Pasando Jesús de allí, ¿verdad? ¿Qué dice? Le siguieron ¿quiénes? Dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de ¿qué? De David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, dice. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ellos qué dijeron? Sí, Señor. ¿Qué les parece si analizamos este texto juntos? ¿Amén? Vamos a verlo un poquito más profundo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar ahí? Noten que el Señor Jesús está preguntando si creemos. ¿Creéis? Hijo de David. Hermanos, estos hombres vinieron detrás de Jesús gritando, Hijo de David. Y el Hijo de David era el título que los judíos aplicaban al Mesías. Es decir, que ellos podían entender que Jesús era el Mesías. Ellos entendían que Él era el Mesías. Porque el Mesías iba a ser un descendiente del rey David. El Salvador del mundo iba a ser un descendiente del rey David.
Es decir, la promesa de Dios para solucionar el problema del hombre. Entonces, cuando Jesús les está escuchando decir, Hijo de David, ¿qué es lo que ellos están comunicándole a Jesús? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres la promesa que Dios nos ha dado. Eso era lo que ellos estaban comunicándole a Él, ¿o no? ¿Me dejo entender? 5, 6, 7. Tengo que dejarme entender bien. Tengo que practicar más. Hermanos, ellos están dando voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué Hijo de David? Porque los judíos reconocían y sabían que el Mesías iba a ser descendiente de David. Y él cuando estaba escuchando eso, cuando Jesús escuchó eso, ¿él qué pudo entender? Que ellos entendían o no. Entendían. Por eso le decían, Jesús, Hijo de David, porque él estaba viendo que ellos entendían que él era el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Salvador. ¿El Salvador de qué? Aquel que vino a anular el acta. ¿Qué acta? Aquel que vino a solucionar el problema de la humanidad. Él es la respuesta de Dios a todos los problemas del hombre, pero en realidad que se sintetizan en un solo problema, que el hombre vive separado de Dios. Jesús, Hijo de David. Y llegado a la casa, dice, vinieron a él los dos ciegos, o los ciegos, dice ahí. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ahora, Jesús, ¿qué le está preguntando a ellos? ¿Creen que puedo sanarlos? ¿Eso es lo que les está diciendo? ¿Se refería al milagro? ¿O realmente les está preguntando, ¿creen ustedes que yo soy la respuesta a todos sus problemas? ¿Qué es lo que él les está preguntando? Cuando leemos este pasaje de una manera ligera, nosotros podríamos pensar de que ellos podrían estar pensando, sí, creemos que tú nos puedes sanar, porque ese es el problema aparente que ellos tienen. Pero Jesús les está haciendo la pregunta basado en ¿qué? En el testimonio que ellos están dando. ¿Cuál es el testimonio que los ciegos están dando? Hijo de David. En otras palabras, Él les está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, tú eres la promesa de Dios, tú eres la respuesta de Génesis 3:15 al problema del hombre. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Eso es lo que ellos están gritando en la calle. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. A ti, solamente a ti podemos recurrir. Tú eres el único a quien podemos pedirle ayuda. Tú eres el Mesías. Eso es lo que ellos están gritando. Hijo de David, ten misericordia. Tú eres el Mesías. Tú eres el que puede solucionar el problema del hombre. Cuando Jesús les pregunta a ellos y les dice, ¿crees? ¿Crees? ¿Creéis? Él le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Pero hermanos, Jesús no se está refiriendo al milagro. Jesús se está refiriendo a que si ellos estaban creyendo que Él es la respuesta, y ellos están afirmando, sí, creemos, porque ellos ya lo sabían en su corazón. Ellos cuando comenzaron a gritar, Jesús, Hijo de David, ellos sabían que Él era el Mesías. Pero podría sonar redundante, ¿por qué Jesús les hace la pregunta si ellos ya lo sabían? ¿Por qué les hace la pregunta? Para testimonio a nosotros. Amén. Porque Él podía haber dicho, sean sanos y ya. Sean salvos, aunque siempre los testimonios que vemos en la Biblia no dice sean sanados, sino dice sean salvos. Sean salvos. Siempre es lo que el Señor está proclamando, sean salvos. Él podía haber dicho sean salvos y ya, pero Él no hizo eso. Él le dijo, ¿crees? ¿Crees? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Por qué les hace la pregunta? Para testimonio a nosotros.
Amén. ¿Me dejo entender? Vamos a ver otro caso, donde el Señor hace una pregunta similar, con una variante. Marcos 9, verso 17 al 24. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro. Jesús, por si acaso, había mandado a los discípulos a echar fuera demonios, a sanar enfermos. No los mandó a eso. Él les mandó a anunciar el reino de Dios y, como consecuencia, echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros. ¿Me dejo entender? Sí. Los discípulos estaban cumpliendo la comisión que Jesús les había ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Para entrar un poquito dentro del contexto. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Verso 19. Y él respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Traédmelo. ¿Qué reprende aquí el Señor Jesucristo? Que no creen. ¿Y a quiénes les está reprendiendo que no creen? A sus discípulos. ¿Pero qué es lo que ellos no están creyendo? ¿Por qué ellos no están pudiendo hacer la obra que Dios les ha encomendado? ¿Qué es lo que no están creyendo? Que Él es el Mesías. No la tienen clara todavía. ¿Me dejo entender? Todavía. Y eso es muy común en la vida de nosotros los creyentes cuando caminamos. Cuando nosotros caminamos y viene un evento, viene un problema en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Tenemos diferentes soluciones. Ya cuando ya no hay nada que hacer, Señor, ayúdame. Cuando fue lo primero que debimos hacer, ¿o no? Porque pensamos, no, pero es que yo puedo solucionarlo así, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo mover esta tarjeta acá, puedo hacer esto aquí, puedo mover esta persona. Comenzamos a pensar, ¿le pasa o no les pasa a ustedes? Que viene un problema y comenzamos a planificar posibles soluciones, ¿verdad? Pero Él está reprendiendo la incredulidad de ellos. Él está reprendiendo la incredulidad, es decir, Él está reprendiendo, los está reprendiendo porque ellos no están claros todavía. A ellos los está reprendiendo, a sus discípulos, porque aún no la tienen clara. ¿Cuántos de nosotros caminamos con Jesús y aún muchas veces no la tenemos clara? ¿Verdad o no es así? Es así. Es decir, ellos no están claros que Él es el Mesías, el Salvador. Pero Jesús es el cumplimiento de las buenas noticias del reino de Dios. Es la respuesta de Dios, tal y como los dos ciegos fueron sanados. Antes ellos exclamaron: Jesús, hijo de David. Es decir, ellos reconocieron que Jesús, al igual que los ciegos, ellos reconocieron que Jesús era el Mesías. Jesús tenía que formar en el carácter de los discípulos que ellos tengan claro que Él es el Mesías, que Él es la respuesta. Si viene una persona con un problema y yo le digo: Dios te bendiga, Dios te ama, ¿lo estoy ayudando? No, no lo estoy ayudando. Yo lo voy a ayudar cuando le dé el Evangelio. ¿Y qué es darle el Evangelio a una persona? Es decirle la causa de su problema. ¿Y cuál es la causa del problema del hombre? Está separado de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, ¿qué está queriendo formar Jesús en sus discípulos? Que ellos la tengan clara. ¿Qué es lo que el Señor quiere formar en ti y en mí? Que tú y yo la tengamos clara. El Evangelio tiene que estar claro, que la respuesta de Dios es la respuesta a todo. Cristo es la respuesta. Amén. Cuando Él les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso está molesto Jesús? La palabra soportar significa ayudar. Soportar. Ayudar. ¿Por qué el Señor los envía de dos en dos a hacer la obra? Dios no los envió a hacer la obra porque se le ocurrió solamente. Porque cuando estoy hablando que los envió en Lucas 9 y en Lucas 10 y acá en este caso en Marcos 9, que estamos leyendo, Dios los envía primero a los discípulos a que
a que preparen el camino de Él. Pero ¿cuál es el propósito de Él, de Cristo, al enviarlos? ¿Cuál es el propósito claro que Él tiene? Que ellos sean testigos, que ellos la tengan clara. ¿Para qué Dios te envía a compartir el Evangelio? Para que tú la tengas clara. Pero para tenerla clara, primero el Evangelio tiene que pasar en nosotros. Tenemos que convertirnos en testigos. Porque los discípulos tenían que tener las cosas claras. Vamos al verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu, ¿qué dice? Vio a Jesús, dice que sacudió con violencia al muchacho, ¿no? Quien cayendo en tierra se revolcaba, echando ¿qué cosa? Espumarajos, dice. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Y él qué dijo? Ahora, la pregunta aquí que podemos hacer, ¿por qué el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿desde cuándo este muchacho, cuánto tiempo hace que sucede esto? ¿Acaso Jesús no sabía que esto venía de años? Sí lo sabía, pero lo hace para testimonio de nosotros, para que el hombre sepa de que Satanás controla la vida del hombre y lo tiene cautivo en diferentes áreas. En las áreas visibles de mucha gente en adicciones, son áreas visibles, pero hay áreas que la gente está cautiva en su mente y en su corazón, pero no son evidentes. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿para qué le pregunta eso? Para testimonio también a nosotros. Amén. Porque Él está formando a sus discípulos, pero también está formando a estos discípulos. Amén. ¿Me dejo entender? Te está formando a ti y me está formando a mí. Él quiere que nosotros tengamos claro y claras las cosas, el Evangelio. Entonces, en verso 22, desde niño, y el padre está respondiendo, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice, ¿no? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, verso clave que quiero que vean. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer. ¿Qué le está pidiendo Jesús que crea? ¿Qué le está pidiendo que crea? Que Él es el Mesías. Si puedes creer que yo soy el Mesías. Amén. Hermanos, esto es muy importante. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No está hablando de un creer al que tú me puedes sanar. La consecuencia de la sanidad es eso, una consecuencia. Pero lo que Él está pidiendo es si puedes creer. O sea, lo que le está instando es que crean que Él es el Mesías. Tienes que tener claro que yo soy la respuesta de Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿O no es así? Nuevamente el Señor le dice si puedes creer. Al que cree todo le es posible. La pregunta es, ¿creer qué? Que Jesús es el Mesías. Que Jesús son las buenas noticias del reino de Dios para la vida del hombre. Veamos cómo responde este hombre. Verso 24. Un verso más, por favor. ¿Y qué dice? E inmediatamente el padre del muchacho clamó, ¿verdad? ¿Por qué clamó? ¿Él está tranquilo? ¿El papá está tranquilo? ¿Cómo está él? Está angustiado en su corazón. ¿Está bajo presión o no está bajo presión? ¿Está con problemas o no está con problemas? Está bajo presión, está con problemas. Él está viendo su situación. Y el Señor le dice, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente la respuesta de este hombre, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y miren lo que le dice, ayuda a mi incredulidad. Si hay algo en mí, Señor, que no está claro todavía, ayúdame. Pero ¿qué le dijo? Creo que tú eres el Mesías, pero ¿cuántos a veces dudan? No, usted va a decir, acá van a decir todos que no dudan. Pero hermanos, yo no hablo de dudar, porque es fácil decir yo no dudo, yo creo que el Señor es el Cristo. Pero cuando estamos en problemas, ahí es donde vienen las dudas. Cuando estamos trabajando en un área, o estamos trabajando en diferentes áreas en nuestra vida, y nos damos cuenta que hay cosas como parece que no funciona. Y ponemos en duda, ¿será cierto todo? Espero que eso no pase aquí. Amén. Pero hermanos, ahí es donde viene la duda. Pero este hombre
es sincero y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. Sopórtame, Señor, cuando esté en mi punto débil. Cuando más te necesito que tú me soportes. Porque, hermanos, todos, sin excepción, vamos a tener esos puntos y esos momentos críticos. Vamos a ir acabando. Vamos a ver un caso más. Algo sencillo. Vemos el caso después de la muerte de Lázaro. Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho, le está hablando a María, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees? Le dice a esta mujer, su hermano Lázaro había muerto. Lázaro era amado por el Señor y había caminado con él como un seguidor de Cristo por años. Lázaro conocía a María, a Marta, a sus hermanas, y María le manda un mensaje al Señor. Señor, el que amas, o sea, tu amigo del alma, el que tú amas, está enfermo, vente para que sea sanado. ¿Y Jesús va a sanarlo? No, en vez de ir hacia el pueblo, se va a otro lugar y espera a que muera. Y ella le reprende al Señor, le increpa, no le reprende, le increpa y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y él le dice, tu hermano resucitará. Sí, claro, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Le comienza a hablar acerca de lo que va a ocurrir. Estaba muy bien su teología de ella, porque todos vamos a resucitar en el día postrero. Jesús era una buena alumna, había entendido esa parte, pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees? Y lo que Dios está tratando de comunicarnos acá, ¿qué es? Que Él es, una vez más, el Mesías. Nuevamente creer que Jesús es el Evangelio, es decir, las buenas noticias del reino de Dios para la vida del hombre. Ahora, vamos a ver, ¿desde cuándo planeó Dios la restauración de su reino aquí en la tierra? ¿Desde cuándo creen ustedes que Dios planificó todo? ¿Ustedes creen que Dios se sorprende con las cosas? Dios no se sorprende con nada. Nosotros sí. Uy, metí la pata. Uy, ¿para qué dije esto? Uy, no hubiera hecho esto, aquello. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros andamos así? Bueno, espero que no sea muy común, pero nos pasa, ¿verdad? Pero hermanos, a Dios no le sorprende absolutamente nada. Él lo sabe todo y todo lo tiene bien calculado. Amén. Amén. Aún tu dolor, aún el sufrimiento, aún las cosas difíciles, que parece que son difíciles, porque es lo que se ve. Pero no te guíes por lo que se ve, guíate por lo que Dios quiere hacer, y cuando te guías por lo que Dios quiere hacer, verás la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿desde cuándo Dios planeó la restauración del reino de Dios? Porque el mensaje de esta mañana es acerca del reino de Dios. Estamos hablando de los eventos que pasan en el caminar del reino, cómo el reino se va introduciendo en la vida de cada persona. Vamos a Mateo 25:34. Entonces el rey del reino de los cielos, dirá a los de su derecha, venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino, ¿qué cosa? Preparado para vosotros, ¿desde cuándo? O sea, ¿Dios ya sabe o no sabe? Lo sabe. ¿Lo tiene planificado? Lo tiene planeado. Entonces vemos que la restauración del reino, escúcheme bien, la restauración del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reinando en la vida del corazón del hombre. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. No hay otra forma. Yo puedo caminar con Cristo, pero si yo me aparto de Cristo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El reino de este mundo va a afectar mi vida. Y yo voy a dejar de ver el plan de Dios para mi vida. Y probablemente lo que va a ocurrir es que voy a sufrir el dolor, el rechazo, la muerte, lo que Satanás tiene para la vida del hombre. Por eso es que el Señor Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Entonces, vemos una vez más que estas son las buenas noticias de Dios.
desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hace conocer todo esto? Hermanos, el reino de Dios, Dios lo planificó desde la antigüedad. Amén. Él hace conocerlo todo. 1 Pedro 1:20, vamos a leer hasta el 23. Y refiriéndose a Cristo, dice 1 Pedro 1:20, ya destinado, es decir, Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? En los postreros tiempos, ¿por quién? Cristo es la manifestación del reino de Dios. Preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, dice. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado, ¿qué cosa? Vuestras almas, por la obediencia a la verdad. Estoy leyendo el 22 y luego el 23. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, dice en el verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos explica todo desde el principio, es decir, desde Génesis. Él nos muestra por qué Dios creó al hombre y para qué creó al hombre. ¿Se ha preguntado para qué fue creado usted? Claro, todos nosotros tenemos una vida, ¿verdad? Pero ¿se ha preguntado para qué fue creado usted? Para Dios. Pero también para señorear. Génesis 1, 26, 27, 28. Para señorear en esta tierra. Pero ese cometido se rompió cuando el hombre cayó en pecado por causa de Adán. Por causa de Adán, ese diseño no es que sea roto, sino que fue interrumpido. Cristo vino nuevamente a través del Evangelio del Reino, vino a restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús estaba predicando? Él estaba predicando el Evangelio de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios en la tierra? Es Él nuevamente tomando posesión, autoridad, poder, dominio, autoridad sobre su creación. ¿Pero cómo lo hace? A través de los hombres. Dios lo planificó. Por eso es que Gálatas 3:8 vimos que la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el Evangelio. A Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que en él son benditas todas las naciones de la tierra. Nos da a entender que este Evangelio, la restauración del reino de Dios, es para todas las naciones de la tierra, no solamente era para los judíos como inicialmente creían. Y Jesús es el cumplimiento de esa figura inicial. Es por eso que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, y con ese pasaje quiero terminar, vamos a Romanos 1 y vamos a leer Romanos 1, verso del 1 al 6. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, por si acaso, significa llamado a ser enviado. Un apóstol era el que era enviado. La palabra apóstol significa enviado. Llamado a ser apóstol. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios reconciliando al hombre a través de Cristo. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, de antemano estaba todo predicho. ¿Acerca de quién? Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era
del linaje de David según la carne. Cuando Pablo está diciendo que él era del linaje de David, ¿qué es lo que está diciendo? Que él es el Mesías esperado. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque el linaje de David era el título aplicado por los judíos al Mesías. Verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿En dónde va a ser predicado este evangelio? En todas las naciones. ¿Por amor de quién? De su nombre, de Cristo, entre las cuales estáis también vosotros, dice, llamados ¿a qué? ¿A qué hemos sido llamados? A ser de Jesucristo. ¿Por qué es que he querido iniciar el evangelio del reino de Dios partiendo desde este punto tan importante? Hermanos, porque el evangelio del reino de Dios no es otra cosa que el cumplimiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, de Dios restableciendo su reino. Con la caída de Adán, el mundo quedó dividido en dos reinos. Por eso es que la Biblia habla del príncipe de este mundo. Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo ya ha sido desalojado. Él anuló el acta. Él fue el que quebrantó el poder de Satanás sobre esta tierra. Pero ese poder es quebrantado solamente en aquellos que toman la decisión en su corazón de decirle: Señor, yo puedo ver mi condición, puedo ver que hasta aquí he caminado, puedo ver que hasta aquí he tratado de hacerlo yo, y me doy cuenta que cada vez me encuentro con frustraciones. Señor, yo me doy cuenta que cada vez que me alejo de ti, las cosas me van mal. Yo me doy cuenta que separado de ti nada puedo hacer. Cuando el hombre comienza a reconocer esa naturaleza en su corazón, Dios puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque Él vino por pecadores. ¿Y qué es un pecador? Alguien que reconoce su incapacidad. Porque mucha gente puede proponerse cosas en el camino, decir: yo voy a ser bueno mañana. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Yo voy a hacer lo correcto, mañana voy a cambiar. Y volvemos a meter la pata. Y volvemos a hacer lo que es malo. Y sabemos, por demás sabemos de que esto, que cuando el reino de Dios no está en nuestras vidas, de más está decirlo, pero sabemos que son afectadas las personas que amamos. No solamente nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Todo es afectado. Él ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén.